primer libro de la Biblia. Amén. Génesis capítulo 3, verso 21. Y en esta ocasión vamos a estar hablando bajo el tema tipo y antitipo. Amén. Así se llama el tema. Amén. ¿Cómo se llama? Amén. Muy bien. Entonces se pone sobre sus pies y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis capítulo 3, verso 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañal. Amén. Muy bien. Puede sentarse en esta preciosa hora. Vamos a estar viendo entonces este hermoso pasaje. Amén. Por supuesto, hay más todavía, ¿verdad? Amén. Hay otro en Génesis 3:21. Amén. Ahí hay otro pasaje que nos habla acerca del tipo. Amén. Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Amén. Ahora, todo esto tiene que ver con salvación. Amén. Tiene que ver con los tipos de salvación que Dios a través de toda la Biblia, ¿verdad? Nos habla a los seres humanos, porque Él no quiere que nadie se pierda, dice su palabra, sino que todos acudamos al arrepentimiento. Entonces, cuando estamos viendo, amados hermanos, tipo y antitipo, quiero darle la definición, amén, de lo que es estas dos palabras. Por ejemplo, la definición de tipo es un modelo, es símbolo, es personaje, es objeto o acontecimiento del pasado, amén, que prefigura, señala o anuncia una realidad futura más grande. Amén. Lo repito. Tipo significa que es un modelo, es símbolo, es un personaje, es objeto o acontecimiento del pasado que prefigura, señala o anuncia una realidad futura más grande. Amén. Ahora, ¿cómo funciona el tipo, amados hermanos? Es una sombra o profecía visual de algo que vendrá. Amén. Eso es tipo. Amén. Es una sombra visual. Amén. O profecía de algo que vendrá más adelante. Entonces, cuando estamos viendo estos dos versículos, Génesis capítulo 3, verso 15 y Génesis capítulo 3, verso 21, estamos viendo un tipo, amén. O sea, estamos viendo una sombra de lo que vendrá o de lo que iba a venir más adelante, ¿verdad? En este caso estamos hablando de Génesis, y eso, amados hermanos, llega al final de lo que es Jesucristo, ¿verdad? Cuando dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, se está refiriendo, amados hermanos, a que iba a nacer un varón, ¿verdad? En este caso es Jesús. Iba a nacer y le iba a aplastar, amados hermanos, la cabeza a Satanás, ¿verdad? Aunque dice la profecía ahí que le iba a morder el calcañal, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor también que de la simiente del que iba a nacer ahí, le iba a aplastar la cabeza a Satanás. ¿Y cuándo pasó eso, amados hermanos? Pasó allá en el Gólgota, amén. Allá fue donde pasó esa situación, porque Satanás, que el Señor lo reprenda, dice la palabra del Señor, que hermanos, estaba contento, ¿verdad? Amén. Se había alegrado porque había matado al Mesías, pero se equivocó, porque esa muerte le trajo salvación a todo el mundo. Aleluya.
Y fue una gran victoria que hubo en Cristo Jesús. Amén. Los cuales estamos en Él y continuamos en victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, esto se cumplió en Jesús. Amén. Por eso el tipo quiere decir que es una sombra, ¿verdad? O profecía visual de algo que vendrá en el futuro. El verso 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué tiene que ver eso con el tipo, verdad? Amén. ¿Qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor, amados hermanos, que Jehová Dios utilizó, amados hermanos, pieles de animales, ¿verdad? Ahora, no iba a utilizar una piel de león, ¿verdad? Probable, pero no es tan común, ¿verdad? Amén. De una vaca, a lo mejor, pero lo más posible, amados hermanos, que fue de un cordero, ¿verdad? Entonces, cuando Dios vistió al hombre y a la mujer de túnicas, amados, les hizo sus túnicas de pieles de cordero, ¿verdad? ¿Qué tipifica también ahí, amados hermanos? Tipifica a Jesucristo, que tenía que haber una muerte para poder vestir al ser humano, ¿verdad? En este caso es Jesús. Tuvo que haber muerto, amados hermanos, para que usted y yo fuéramos cubiertos con la sangre preciosa del Cordero. Aleluya. Y donde hay sangre, dice la palabra del Señor, hablando allá con el pueblo de Israel, amados hermanos, que iban a morir los primogénitos, que Dios le manda a Moisés y le dice, mancha todas las puertas de todo del pueblo de Israel, le dice, ¿verdad? Amén. Todos los dinteles de las puertas, mánchalos con sangre, porque va a pasar la sombra de la muerte, va a pasar, y cuando mire la sangre va a pasar de largo. Aleluya. Y así sucedió, ¿verdad? Amén. Todos los primogénitos de Egipto murieron, menos los del pueblo de Israel, que tipifica, amados hermanos, su pueblo. Ahora es el pueblo espiritual, ¿verdad? Amén. Ahora somos nosotros que hemos sido lavados con la preciosa sangre del Cordero de Dios. Aleluya. Entonces le damos la gloria al Señor porque Él, solamente Él lo pudo hacer. Aleluya. Usted y yo estamos cubiertos con la sangre del Cordero, y aunque la muerte física va a llegar, porque de eso no nos vamos a escapar. Amén. Está establecido, dice que los hombres mueran una sola vez, ¿verdad? Entonces no nos vamos a escapar, ya sea a temprana edad o vamos a morir de ancianos, pero lo cierto es que no nos vamos a escapar. Lo único, amados hermanos, es de que usted y yo tenemos una esperanza viva, que es Cristo Jesús, quien dijo, amados hermanos, yo me voy pues a preparar lugar para vosotros y vendré, dice, ¿verdad? Él iba a venir y nos iba a tomar a nosotros, amén, para que donde Él esté, nosotros también estemos, y vamos a resucitar en Cristo Jesús, amén. Entonces, aquí podemos ver, amados hermanos, lo que es un tipo, ¿verdad? Cuando usted y yo leemos la palabra del Señor, la vamos a leer, es la mera palabra, ¿verdad? Vamos a tener que ir más detenidamente porque hay muchos misterios ahí en la palabra de Dios, amén. Por supuesto, todos van a conectar con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, amén. Ahora le leo la definición de antitipo, amén. Es el cumplimiento real, la realidad superior a la realización plena de lo que fue anunciado por el tipo, ¿verdad? ¿Cuál es su característica? Dice que es el objeto, persona o evento principal al que señalaba el modelo original, ¿verdad? En este caso, el modelo original es Jesucristo, amén. Él es el modelo original y por Él, amados hermanos, es que se escribe toda la Biblia, amén. Por eso es que usted y yo no podemos creer solo en el Nuevo Testamento.
Tenemos que creer toda la Biblia porque toda la Biblia apunta a Jesús, ¿verdad? La otra vez estábamos estudiando, amados hermanos, acerca de aquellos hombres que iban camino a Emaús, dice la palabra, ¿verdad? Y Jesús dice que los alcanzó y les empezó a explicar, ¿verdad? Lo que decían los profetas de él, amén. Y realmente, amados hermanos, no es algo raro, no es algo, amados hermanos, que Jesús se presentó a ellos y les empezó a hablar cosas que ya estaban escritas en la palabra del Señor, amén. Entonces el antitipo, en pocas palabras, es una persona o evento principal al que se señalaba el modelo original, ¿verdad? ¿A quién se va asemejando? Entonces vamos a ver algunas de ellas, amados hermanos, como ya vimos, ¿verdad? En Génesis 3:15 y Génesis 3:21. Pero vamos a ver una más, amén. Génesis capítulo 4, verso 4, allá adelantito, ahí lo encontramos, dice la palabra del Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel? Hemos especulado, ¿verdad? Nosotros los predicadores, los pastores, a veces especulamos porque no hay una, no hay una buena respuesta para todo, ¿verdad? Amén. A esto se le llama argumentos del silencio. Cuando nosotros, la palabra del Señor nos deja en suspenso, no habla por qué. Amén. Porque ahí hubiera dicho, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué? Podríamos nosotros decir, ¿verdad? Porque Abel escogió lo mejor. Eso nos podríamos nosotros imaginar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Abel no trajo lo malo, ¿verdad? Sino escogió la más gorda. Podría ser otra. ¿Por qué? A ver, ¿por qué, amados hermanos? ¿Por qué Jehová miró con agrado a su ofrenda de Abel? ¿Por qué? Porque lo hizo de todo corazón. Otro aquí, ¿quién decía? ¿Ah? Por amor, lo hizo con amor. Puede ser, ¿verdad? Entonces, le digo yo, podríamos nosotros seguir sacando varias palabras, ¿verdad? Pero hay algo bien importante que habla la palabra del Señor, amén. Y es que un sacrificio siempre, amados hermanos, en el Antiguo Testamento, un sacrificio tenía que hacerse con sangre, así como lo oye, amén. Así como lo oye, tenía que hacerse con sangre. Ahora, por eso es de que Dios no recibió la ofrenda de Caín. Ahora, ¿por qué? Decimos a veces porque escogió los pepinos más feos, ¿verdad? Amén. Escogió los melones, ¿verdad? Podridos. Escogió las manzanas, tal vez que ya estaban vencidas, ¿verdad? Amén. Podríamos decir un montón de cosas, pero hay razones en la palabra del Señor, ¿verdad? Que los sacrificios siempre iban a ser con sangre, amén, siempre, hasta llegar a Jesús. Por eso Jesús, amados hermanos, le llaman el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo lo quitó él? Fue con su sangre, entregando su vida, amados hermanos, ¿verdad? Entonces, aquí vemos un tipo de salvación, ¿verdad? Que llegó, amados hermanos, hasta el tiempo de Jesús, que fue un sacrificio perfecto, ¿verdad? Entonces, ahora entendemos por qué razón Dios se agradó de la ofrenda de Abel, ¿verdad? Porque él utilizó sangre. ¿Y qué fue lo que murió ahí? Fue, amados hermanos, una oveja, un cordero, que fue el mejor, amén. Escogió lo mejor,
Y entonces, amados hermanos, cuando vemos en la palabra lo que hizo Abel, amados hermanos, fue en pocas palabras anunciar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Vamos con otro. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 7, verso 1, allá adelante. Amén. Génesis capítulo 7, verso 1 dice la palabra del Señor. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Amén. Ahora, el arca, amados hermanos, fue un medio de salvación para Noé y su familia. Por supuesto, era para toda la humanidad que vivía en ese entonces, pero ellos no quisieron, ¿verdad? Ellos se burlaban de Noé porque Noé les decía, va a venir un diluvio. Y ellos decían, eso no es serio, eso no es cierto, ¿verdad? Es mentira. Porque dice la palabra del Señor que todavía no había llovido, sino que salía un vapor de la tierra y regaba la tierra. Amén. Entonces la gente no podía creer que iba a caer agua del cielo, ¿verdad? Es como que nos digan a nosotros, van a caer manzanas del cielo. ¿Qué diríamos nosotros? No, eso no es así, ¿verdad? Tal vez caen del árbol, pero no van a caer del cielo. Como aquella noticia que se propagó la otra vez, ¿verdad? Que habían caído pescados del cielo, dicen, ¿verdad? Y hay una película que se llama Lluvia de hamburguesas, dice, ¿verdad? Amén. Pero bueno, para los jóvenes de aquí, ¿verdad? Ojalá que hagan una lluvia de hamburguesas, ¿verdad? Con todo y de todo lo que tenga, ¿verdad? Amén. Pero hermanos, eso es algo ridículo, ¿verdad? Pero en los tiempos de Noé, amados hermanos, que lloviera era algo ridículo. Para nosotros ya es normal, ¿verdad? Los noticieros dicen va a llover y van a haber tormentas y uno se prepara y se alista uno, ¿verdad? Pero en ese tiempo no. Entonces, aquí nosotros vemos un medio de salvación, ¿verdad? ¿Cuál era ese medio de salvación en el tiempo de Noé? El arca, ¿verdad? El arca era el medio de salvación. Pero la humanidad no quiso, ¿verdad? No quiso entrar. Más bien se burlaban de Noé y dijeron que él estaba loco, ¿verdad? Y vino el diluvio y acabó con todo, ¿verdad? Ahora, nosotros, amados hermanos, en este tiempo sabemos que va a llover fuego del cielo, dice la palabra, amén. De hecho está en segunda de Pedro, ¿verdad? Ahí habla la palabra de nuestro Dios que va a caer fuego del cielo. No sé si usted lo cree, pero es la verdad y no lo quiero asustar, pero es la verdad. Va a caer fuego del cielo, amados hermanos. Así como cae la lluvia, así va a caer el fuego. Amén. Y se nos está predicando de arrepentimiento. De hecho, la semana pasada el hermano Saúl estaba hablando acerca del arrepentimiento, ¿verdad? Amén. Pero nadie quiere. Dicen, arrepentimiento, no, ya. Esto ya está pasado de moda, dicen muchos, ¿verdad? No, dicen, nunca viene, mi abuelito predicaba, mi papá predicó en la venida de Jesucristo y ahora yo, y no viene. Mejor hay que ir a echarse una vuelta al mundial, ¿verdad? Amén. Bueno, ya terminó, ¿verdad? El mundial. Me refiero al mundo. Porque no hay que vivir tranquilo, dice, ¿verdad? No va a pasar nada. Ahí van a ver, dice, no va a pasar nada. Pero la palabra del Señor dice que sí va a pasar. Yo no sé si pueda ser hoy, o pueda ser mañana, o pueda ser dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 5 años, 20 años, no lo sabemos. Pero el día del Señor va a venir y ese acontecimiento va a llegar. Tarde o temprano va a llegar. Dice segunda de Pedro 3:7. Dice la palabra del Señor.
Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Sigue diciendo, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo. O sea, elementos se refiere al sol, la luna, las estrellas y los planetas que hay en el universo. Ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Entonces, sí va a pasar. Sí va a pasar ese acontecimiento. Ahora, la palabra del Señor está diciendo que todos acudamos al arrepentimiento, que acudamos al arca. En este caso ya no es un barco, amados hermanos, sino que es la cruz, es Jesucristo, que acudamos a Él. Amén. Que acudamos a Él, que le aceptemos como el único y suficiente Salvador. Amén. Que lo demostremos, que le amamos, aleluya, porque de lo contrario nos va a pasar fuerte esto, amados hermanos. Entonces, aquí nosotros podemos ver que las personas en Génesis 7:1 no quisieron como está hoy el mundo, amén. Se les habla del evangelio, se les predica, se burlan, nos llaman locos, nos dicen que no tenemos nada que hacer. Nos dicen que el evangelio es para los jóvenes y los jóvenes dicen que es para los ancianos, ¿verdad? Y nadie quiere, pero va a venir el día fuerte y grande, amados hermanos. Entonces, pero hay un Salvador, se llama Cristo Jesús, aleluya, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él, amados hermanos, nos ha enviado a nosotros para que anunciemos las buenas nuevas de salvación, para que nosotros también nos preparemos para estar con el amado. Amén. Él lo ha hecho. Él lo está hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, a través de su palabra. Es cuestión que usted y yo la aceptemos. Y si no, viene el diluvio, pero no de lluvia, sino de fuego. Amén. Vamos a ver otro tipo, amados hermanos, o otro elemento que habla acerca de la salvación. Y esto lo encontramos, amados hermanos, en Génesis capítulo 22, verso 12 al 14. Génesis 22, 12 al 14. Dice la palabra de nuestro Dios. Génesis capítulo 22, verso 12 al 14 dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, ¿qué dice? Tu único. Amén, que se nos grabe eso, el único. Verso 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto, ¿verdad? Entonces, nosotros, amados hermanos, podemos ver que esto es un tipo de Jesucristo también. Jesucristo es el antitipo, amados hermanos, ¿verdad? O sea, es el cumplimiento de lo que las Sagradas Escrituras hablan, ¿verdad? Pero aquí nosotros podemos ver una salvación. ¿Cómo podemos ver, amados hermanos, que dice la palabra del Señor que Abraham iba a matar a su hijo, lo iba a sacrificar, no porque ya no lo aguantaba, ¿verdad? Amén. No porque estaba enojado con el hijo, sino que Dios se lo había pedido.
Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo, tu único hijo. Oiga bien. Y usted y yo ya sabemos la historia, ¿verdad? Que Abraham no se pudo dar el lujo de decir, bueno, voy a matar a este y van a venir otros cuantos más, ¿verdad? Si Abraham ya estaba viejo, ya era anciano, amados hermanos. Y es más, dice que la esposa ya había perdido la costumbre de las mujeres. O sea que esperanza ya no había, ¿verdad? Humanamente ya no había esperanza. Y ahora Dios le da un hijo en la vejez. Se imagina, amados hermanos. Este ya no era un papá, sino que era un bisabuelo, ¿verdad? Amén. Pero Dios le provee un hijo, amén. Y le da promesa. Pero le dijo, después se lo pidió, le dijo, sacrifícame a tu hijo. Ahí hay muchas cosas que hablar, ¿verdad? Bueno, la otra vez el hermano Pastor Luis nos habló acerca de todas las figuras que habían aquí, ¿verdad? Amén. Y en una de ellas mencionó que el hijo puede ser para nosotros a veces algo que nos está estorbando, ¿verdad? Amén. Y Dios a veces nos lo está pidiendo y nosotros decimos, no, yo lo quiero seguir, ¿verdad? Lo amo, no lo quiero entregar a Jehová. Entonces, dice la palabra del Señor que Jehová Dios proveyó, amén. O sea que en pocas palabras, digamos que hubo un indulto, ¿verdad? Hubo, amados hermanos, una provisión para que Abraham no matara a su hijo, ¿verdad? Pero cuando vemos más allá adelante, 2000 años después, vemos allá en el monte Moria, ¿verdad? Que ahora ya era el monte Calvario. Dice la palabra de nuestro Dios que no hubo un indulto para el cordero. No hubo una provisión, amén, sino que Jesús llegó hasta la muerte, amados hermanos, ¿verdad? Para Abraham sí hubo, ¿verdad? Pero para Jesús no hubo un indulto, no hubo, amados hermanos, un lugar o una provisión, no hubo, sino que Él entregó su vida. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque si Él no entrega su vida por usted y por mí, ¿qué sería de nosotros, amados hermanos? Amén. Muy bien, vamos al siguiente. Vamos a ir a Éxodo 16:14. Estamos hablando de tipos de la salvación, amén, en el Antiguo Testamento. Aquí vemos otro tipo, amados hermanos, de salvación. Éxodo capítulo 16, verso 14, dice la palabra del Señor. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, dice, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Amén. O sea, ¿de qué está hablando ahí, amados hermanos? Claro, era del maná. ¿Y qué era el maná para el pueblo de Israel? El pan del cielo. Mire, qué bendición, ¿verdad? Era el pan del cielo, el que iba a alimentar al pueblo de Israel, ¿verdad? Lo iba a sustentar, hermano. Amén. Ahora, por supuesto, esto fue un sustento físico, ¿verdad? Porque venía el verdadero pan, que es Cristo Jesús. Otra vez, ¿verdad? O sea que todo esto era una figura de lo que iba a pasar allá en el Monte Calvario, ¿verdad? O allá en la vida de Jesús. Él dijo que el que come de mi cuerpo, dice, nunca más volverá a tener hambre, ¿verdad? O sea que en pocas palabras íbamos a ser saciados con ese pan. Amén. Entonces, aquí podemos ver una figura más, ¿verdad? Un tipo más de salvación. ¿Por qué? Porque el pan en sí nos mantiene, nos nutre, ¿verdad? Y como le digo a los hermanos, a veces comemos pan sudo, digo, ¿verdad? Amén. O sea que estamos diciendo dos cosas, ¿verdad? Que cuando come pan suda o, o come no, o como que ¿qué? Se pone panzudito uno, ¿verdad? Pero no, el pan del cielo, amados hermanos, nos alimenta. Amén. Y en este caso tenemos este libro
que es la palabra de Dios, que es el pan espiritual. Amén. Aquí está la palabra. Nosotros podemos comer de ella, ¿verdad? Pero no vaya a ser usted como le hicieron a aquel endemoniado. Esto fue en la vida real. Amén. Yo lo vi. Amén. Le pusieron a un endemoniado la Biblia así, mire. No, el endemoniado agarró la Biblia y la empezó a romper, hermano. Amén. Pero no, tampoco no vaya a comer como lo hizo, ¿quién? Isaías, parece que es el que come del rollo, ¿verdad? Isaías o Ezequiel, uno de ellos dos, amén. También Juan lo come, ¿verdad? Amén. Dice que era dulce en su boca, pero en su vientre dice que era amargo, ¿verdad? Entonces, no. Lo que tenemos que hacer es comer, leer la palabra del Señor, amén. Como dicen los hermanos, devorar esa palabra, ¿verdad? Con ansias, con deseo de aprender más, de saber más, porque aquí es donde nosotros sabemos y conocemos más de Dios. Amén. Muy bien, entonces el pan del cielo, amados hermanos, descendió, que es Jesucristo. Vamos a ir a un pasaje, una página más adelante y lo encontramos en Éxodo 17:6. Ahí hay otro pasaje, amados hermanos. Éxodo 17:6 dice la palabra del Señor. He aquí que yo estaré delante de ti ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de todos los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá, ¿verdad? Y Meriba. ¿Se acuerda que hay un salmo que habla acerca del que tentaron a Jehová, dice, ¿verdad? En el desierto, en Masá, amén, y Meriba. Y bueno, usted sabe, ¿verdad? Que ahí hubo problemas. Pero, ¿qué es lo que está hablando ahí? Cuando hablamos de roca, estamos viendo que la roca es el luchador. No es el luchador, ¿verdad? Es Jesucristo, amén. La roca es Jesús, ¿verdad? Y de él, dice que de esa roca salió agua, amén. Y el agua, por supuesto, estando, amados hermanos, donde quiera que estamos, siempre necesitamos del agua, ¿verdad? El agua es un líquido vital para nosotros. Si no nos deshidratamos, hermano, amén. Nos deshidratamos. En este tiempo que hay mucho sol, hay que tomar bastante agua, amados hermanos, amén. No se exponga al sol si no hay necesidad, ¿verdad? Pero si hay que trabajar, no queda de otra. Pero hay que tomar líquidos, mire, hay que tomar, amén, porque es esencial, especialmente el agua es bien importante, amén. Le mencionaré algunas bebidas más, pero esas le van a hacer daño. Mejor tomemos agüita, ¿verdad? Amén. Que esa agua nos va a nosotros hidratar, nos va a mantener vivos, ¿verdad? Nos va a mantener. Entonces, espiritualmente, el agua es Jesús, ¿verdad? Y dice que de su interior correrán ríos, miren, ríos de agua viva. Aleluya. Ríos de agua viva. Entonces, eso se cumple, esa palabra se cumple en Jesús otra vez, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Vamos a ir a otro pasaje en Números capítulo 21, verso 19. Amén. Números capítulo 21. Sí, Números 21, 9, perdón. Amén. Números capítulo 21, verso 9 dice: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Mire, esto es igual. Amén. Es otra, hermanos, es otro tipo de salvación, ¿verdad? Que apuntaba siempre a Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Dios le ordena a Moisés, ¿verdad? Que le hiciera una serpiente de bronce, y todo aquel que era mordido por la serpiente, de hecho las serpientes fueron una plaga que Dios mandó al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque murmuraron en contra de Jehová y en contra de Moisés. Amén.
Eso ya lo estudiamos, ¿verdad? Unos pasajes atrás, unos meses, unas semanas atrás estudiamos esto, amados hermanos, acerca de las 10 veces que el pueblo de Israel tentó a nuestro Dios. Amén. Y es una de ellas, amados hermanos, donde otra vez dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel se rebeló, amén, en contra de Dios y en contra de Moisés. Y Dios les mandó, dice, una plaga de serpientes y la gente estaba muriendo porque eran serpientes venenosas. La gente se estaba muriendo y dijeron, ya, clama a Dios, pide misericordia, les decía, ¿verdad? Amén. Y dice que Jehová escuchó y le dijo a Moisés, pues hazte una serpiente de bronce y todo aquel que mire esa serpiente que es mordido por serpiente, una serpiente, pero mira la serpiente de bronce, va a vivir, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a Juan, San Juan capítulo 3, verso 14, ahí encontramos un pasaje que Jesús lo menciona y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Dónde fue levantado el Hijo del Hombre? En el Gólgota otra vez, ¿verdad? En la cruz. Amén. Ahora, para ser salvos, porque usted sabe que Satanás dice que es la serpiente antigua, ¿verdad? Es el dragón. Amén. Y cuando pica, mata. Cuando muerde, ¿verdad? Inyecta su veneno. El veneno es tipo del pecado, amados hermanos, ¿verdad? Y toda la humanidad en sí estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Jesús, amados hermanos, viéndolo a Jesús, usted y yo vamos a vivir, ¿verdad? Y todos los que nos escuchan y nos ven, si miramos a Jesús, vamos a vivir. Ahora, ¿de qué manera? Solamente hay que confesar algo, ¿verdad? Y esto lo encontramos en Romanos capítulo 10, verso 9, que si confesares, dice, ¿verdad? Con tu boca, oiga bien, y creyeres en tu corazón, ¿verdad? Hablando acerca de Jesús, que fue levantado de los muertos, serás salvo. Mire. Entonces, ahí se cumple otra vez la palabra, ¿verdad? Amén. Ahí se cumple, amados hermanos. El tipo está aquí en Éxodo 21:9 y el antitipo está en San Juan 3:14. Amén. Que es Jesús. Entonces, cuando estamos viendo, amados hermanos, que Jesús, o sea, todo el Antiguo Testamento habla acerca de Jesús. Ya lo vimos, ¿verdad? Amén. Muy bien, vamos a ir a otro pasaje más. Éxodo capítulo 25, verso 22. Amén. Éxodo capítulo 25, verso 22. Podemos ver, y dice, y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, de todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Ahora, aquí nosotros estamos viendo una figura también, amén. Y es que Dios manda, dice la palabra del Señor, manda a Moisés que haga un tabernáculo, ¿verdad? Y ese tabernáculo se le llamaba el tabernáculo de reunión, ¿verdad? Entonces, cuando habla acerca del tabernáculo, el tabernáculo, póngase a pensar que es como este lugar, ¿verdad? Amén. Estaba el atrio, que es de la puerta para afuera, amén, o el porche, como nosotros le decimos, ¿verdad? Estaba el atrio, el lugar santo, que era este lugar, y el lugar santísimo, que era aquí, amén. Entonces, pero todo el lugar se le llamaba el tabernáculo de reunión. ¿Por qué? Porque ahí era donde se juntaba el pueblo para adorar a Dios, amén. Ahí era donde se juntaba, amados hermanos, el pueblo de Israel para comunicarse con Dios. Oiga bien. Entonces, todo esto lo mandó a hacer, amados hermanos, como un tipo nuevamente de Jesús, ¿verdad?
sea, ahora ya no vemos un tabernáculo, ya no hay un templo, amados hermanos, como el que se construyó, el que construyó Salomón, ¿verdad? Ya no hay. Ahora, amados hermanos, hay algo que nos une a nosotros. Amén. O hay alguien que nos une y se llama Jesucristo, ¿verdad? Por eso todos nosotros nos llamamos hermanos, ¿verdad? Porque somos hermanos en Cristo Jesús. Entonces, ese lugar se creó, amados hermanos, para comunicarse con Dios. Oiga bien. O sea, el tabernáculo se creó para comunicarse con Dios. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer, amados hermanos? San Juan capítulo 14, verso 6, ¿qué dijo? ¿Qué dice ahí? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí, dijo Jesucristo, ¿verdad? Entonces, cuando estamos viendo, amados hermanos, digamos, esta casa o este templo, estamos viendo un lugar de reunión para hablar con nuestro Dios, ¿verdad? Para comunicarnos con Él, para que Él también nos hable a nosotros, ¿verdad? Entonces, no hay otra forma para llegar a nuestro Dios si nosotros no recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón. No hay otra forma, amados hermanos. Mucha gente nos presenta muchas formas para comunicarnos con un Dios, ¿verdad? O con Dios, a través de una imagen, ¿verdad? A través de una fotografía, ¿verdad? A través, amados hermanos, de una historia. Pero nosotros sabemos que no hay otro medio para llegar, ¿verdad? La otra vez yo le estaba hablando acerca de la oración de San Martín de Porres, ¿verdad? Y dice ahí la oración, permítenos o perdona nuestros pecados, ¿verdad? Sé tú el intercesor con nuestro Dios, pero a ti acudimos, a ti traemos nuestros pecados, ¿verdad? Nosotros sabemos que esa no es una forma de hablar con Dios, amén. La forma es directa. Dice su palabra que nosotros tenemos una entrada, amados hermanos, hasta el trono de la gracia, que lleguemos sin miedo, sin pena. Usted y yo tenemos una entrada libre para llegar hasta el trono de la gracia. No necesitamos ningún intermediario, amén, terrenalmente hablándolo. Solamente podemos doblar nuestras rodillas y poder hablar con nuestro amado Dios, amados hermanos, ¿verdad? Es la única forma. No hay ningún intermediario, no hay nadie que pueda estar intercediendo por nosotros humanamente, ¿verdad? Por eso cuando nosotros pedimos oración, sí, nos ayudamos a orar, pero no estamos realmente nosotros diciendo pues que vamos a venir al pastor y el pastor, como es más espiritual, ¿verdad? Está más cerca de Dios, entonces Dios le va a escuchar. No, nosotros nuestra oración es directo, ¿verdad? El único que nos ayuda, dice su palabra, ¿verdad? Es el Espíritu Santo, acomodar las palabras. Yo no sé cómo será todo eso, ¿verdad? Amén. Pero en este tiempo tenemos la inteligencia artificial, ¿verdad? Amén. Y usted le pone a la inteligencia artificial que le haga su carta y medio usted la redacta, ¿verdad? Y esa aplicación o esa inteligencia se la arregla bien, amados hermanos, ¿verdad? Le dice, ¿la quiere media buena, la quiere buena o la quiere perfecta, ¿verdad? Profesional. Y ahí tiene opción, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo es lo que está haciendo con nosotros, intercediendo, acomodando las palabras, porque nosotros no podemos orar, dice, ¿verdad? Como conviene. Y Santiago dice que nosotros cuando oramos pedimos mal, no recibimos porque pedimos mal, ¿verdad? Pero gracias a Dios, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es el que está acomodando todo
y llega la oración al cielo. Amén. Pero en este caso estamos viendo que el tabernáculo, amados hermanos, era el lugar perfecto para hablar con nuestro Dios. Ahora, en Éxodo capítulo 32 sucede un problema bien serio, amados hermanos, ¿verdad? Y es que el pueblo de Israel, dice Éxodo capítulo 32, viendo el pueblo que Moisés tardaba, dice, en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. O sea que ya tenían aretes los hijos antes, ¿verdad? Amén. Esta moda no es de ahora, amados hermanos. Amén. Verso 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Mire, como no hay una forma de poder ver a nuestro Dios, ¿verdad? No hay una forma, ni siquiera lo podemos imaginar, ¿verdad? Sí podemos imaginarlo. ¿Cómo imagina usted a Dios? Un viejito barbudo, ¿verdad? Dice Daniel, ¿verdad? El anciano de días. Pero estará arrugado, estará aburrido, ¿verdad? Como los viejitos. Nosotros los viejitos ya estamos algo aburridos, ¿ah? Ya no queremos oír ruido, nos desespera. Amén. Y los nietos no dejan de hacer ruido, ¿verdad? Amén. Entonces, no hay una forma de ver cómo imaginarnos a Dios. Entonces ellos se imaginaron a Aarón. Y yo le digo a los hermanos, era trucha, ¿verdad? Amén. Y les hizo un becerro. Amén. De hecho, era el rey, el dios Apis, ¿verdad? Amén. Cuernudo. Trompudo, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Amén. Y ahí estaba. Y se lo presentaron al pueblo y dijeron: bueno, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Porque nosotros los seres humanos no podemos imaginarnos a Dios. Hay algunas figuras, la otra vez yo le estaba mostrando algunas fotografías, ¿verdad? Amén. De Jesús, ¿verdad? El subversivo, el hippie, amén. Y de todas las modas que han pasado, ¿verdad? Pero no hay una forma de ver cómo Jesús, amados hermanos, cómo describirlo a él. Amén. No hay una forma. Hollywood nos lo ha presentado a nosotros barbudo, ¿verdad? Amén. Y peludo, colocho, ¿verdad? Pero así será. No lo sabemos. Amén. Porque no hay un registro. No hay nada. No hay nada, amados hermanos. Ahí sí que no habían cámaras en ese tiempo, ¿verdad? Amén. Ni en los de usted, ¿va? Amén. Ni en los míos. Yo me acuerdo las fotos que nos tomaban antes. Era una foto ahí, hermano. Yo me acuerdo una foto que tenía yo ahí en la casa. No es que sea tan antiguo, pero es que las fotos eran caras en ese tiempo. Estaba sentado yo en un banco, mi mamá a un lado y mi hermana al otro lado. Amén, pero esa foto era en blanco y negro, hermano. Amén. Entonces, hermano, el pueblo de Israel dijeron: no, estos son nuestros dioses, ¿verdad? O sea, quisieron hacer un tipo de Dios, pero no se pudo, ¿verdad? Porque a Dios no lo podemos describir.
Por eso es que el poeta queda corto para hablar de Dios. El himnólogo queda corto para hacer canciones para Dios. Quedamos cortos. Palabras no tenemos, ¿verdad? No tenemos. La Biblia nos dice, ¿verdad? Que es nuestro amado. Es hermoso, dice Cantares, ¿verdad? Amén. Es bello. Aleluya. Nuestro amado, amados hermanos. Es adorable, por supuesto, ¿verdad? Amén. Podemos adorarle, podemos hablar con él, podemos, amados hermanos, sentirlo en nuestro corazón, pero no lo podemos tocar ni lo podemos ver por ahora, pero sí lo vamos a ver, amados hermanos. Amén. Algún día lo vamos a ver. Seguro que lo vamos a ver. Amén. Entonces, podemos ver que este tabernáculo se hizo para poder hablar con nuestro Dios, ¿verdad? Amén. Para poder reunirnos y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. La única manera, amados hermanos, de poder ver de que la gloria de Él dice que descendía sobre el tabernáculo, ¿verdad? Amén. Era la única forma de poder sentir su presencia. Por eso es de que usted y yo, cuando somos tocados por Él, ¿verdad? Amén. Yo no sé, a veces usted está en su casa, a veces va en su carro o está en su trabajo, si le permiten oír música, ¿verdad? A veces sentimos la presencia de Dios ahí. Y no se diga aquí, ¿verdad? En este lugar adoramos al Señor, amados hermanos, porque Él es nuestro amado. Amén. Él es el único. Entonces, cuando vemos a Jesús allá al final de sus días sobre la faz de la tierra, podemos ver que las escrituras se cumplieron, ¿verdad? Por eso Él dijo, consumado es, ¿verdad? O sea, todo está hecho, todo, ¿verdad? Se pagó por los pecados, ¿verdad? Se cumplió esa sombra, ¿verdad? Se cumplió, amados hermanos, esas profecías que se hablaban de él, ¿verdad? Como lo vimos Isaías 52, 13 y 53. Se cumplieron las profecías. Zacarías, Malaquías, ¿verdad? Hablan. Ezequiel, Daniel, hablan, amados hermanos, de Jesús, ¿verdad? En Daniel habla de aquellos 3 varones, ¿verdad? ¿Se acuerda? Que fueron lanzados al horno de fuego, dice. Pero allá abajo dice que había uno que era diferente. Se parecía a un Dios, dice, ¿verdad? Y es que Él era nuestro Dios. Amén. Entonces, ahí se cumplieron las profecías. Ahí se cumplió todo. Jesús, amados hermanos, lo hizo todo. Ahora, anoche precisamente estábamos hablando con la familia, ¿verdad? ¿Quiénes mataron a Jesús? ¿Verdad? ¿Quiénes mataron a Jesús? Y pues entramos ahí en discusión, ¿verdad? No, fueron los romanos, no, fueron los fariseos, no. Nadie lo mató, amados hermanos. Él dio su vida. Pero no dio su vida por él mismo. ¿Por quién la dio? Por nosotros, hermano. Imagínense, si yo fuera a morir, tal vez moriría por mí mismo, ¿verdad? Bueno, mire, usted no renuncia bueno, entonces lo vamos a matar. Está bien, yo por mí mismo, ¿verdad? Pero dice que Jesús entregó su vida por todos nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que dio a su único, oiga bien, como Abraham, ¿verdad? A su único hijo. Amén. Así, de igual manera, amados hermanos, nuestro Dios dio su vida. Nuestro Dios mandó a Jesús para que Él muriera por todos nosotros. Gracias a Dios por ello, ¿verdad? Así que creemos en todas las sagradas escrituras.
Dice Timoteo, ¿verdad? Amén. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir. Amén. Entonces, no podemos dejar fuera ningún pasaje. A veces decimos, solo creemos en el Nuevo Testamento. Bueno, está bien, ¿verdad? Creemos en el Antiguo Testamento. Está bien. Dijo mi mamá, está bien también, decía ella. Amén. Pero creemos en toda la palabra del Señor. Amén. No hay nada aquí, ninguna página, amados hermanos, que esté hablando otras cosas. Si lo vemos siempre en la palabra, siempre ahí vamos a nosotros a encontrar el tipo de Jesús, ¿verdad? El antitipo, que es Jesús. Amén. El tipo que señala a Jesús, ¿verdad? Y que fue cumplido en Jesús. Entonces, la única manera, amados hermanos, de que usted y yo veamos la palabra del Señor con ojos nuevos, siempre va a apuntar a Jesús. Amén. Y Jesús es el tipo, el antitipo, ¿verdad?, de nuestra salvación. O sea, Él lo cumplió todo. Amén. Todo lo que las Sagradas Escrituras hablan, Él lo cumplió en su ministerio y también lo cumplió en la cruz del Calvario. Amén. Gracias a Dios, ¿verdad? Démosle una ofrenda de palmas a nuestro amado Jesús por lo que Él ha hecho por nosotros. Póngase de pie en esta preciosa hora. Vamos a darle gracias al Señor y gracias por esta salvación tan grande también que Él nos ha dado. Amén. Padre, que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por